Again, students. Now we are going to work with tag questions. Las tag questions serían algo así en español. ¿Terminó su tarea o no? No ha terminado su tarea, ¿o sí? Terminó su tarea, ¿verdad? Terminó su tarea, ¿cierto? Para estructurar las tag questions, debes de tener muy claro en qué tiempo está tu oración. Simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, simple future o tal vez estás usando un modal. Depende de esto, si vamos a agregar un auxiliar, por ejemplo, para present simple, do, does, o en la forma negativa, don't, doesn't, o un auxiliar de futuro simple will, o en la forma negativa won't, o para pasado, did o didn't. Todo depende del tiempo que estés usando. Let's check the grammar. Question tags or tags questions. A question tag is a small question at the end of the statement. Una question tag es una pequeña pregunta al final de la oración. Es decir, vamos a estructurar la oración de manera normal. Subject, verb, and complement, coma, y agregamos la pregunta según el verbo que estés usando. Let's check this example. You are a student. Ahí está nuestra oración normal, coma, y tomamos el verbo que está en positivo y lo ponemos en negativo. Aren't you? Usamos el mismo sujeto. Mary isn't a teacher, coma, ahora está en negativo el verbo, lo usamos en positivo, is, y usamos el pronombre para Mary. Is she? Let's check the other examples. John doesn't speak Spanish, coma. Está en negativo, tenemos el verbo speak, pero con el auxiliar doesn't. Tenemos que usar este auxiliar ahora en positivo. Does he? Sustituimos a John con he. John doesn't speak Spanish, coma. Ahora lo usamos nuevamente en afirmativo. Does he? Ya observamos cómo usamos el mismo verbo y el mismo sujeto de nuestra oración original para ponerlo de la forma contraria, es decir, si está positivo, lo pondremos negativo, si está negativo, lo pondremos positivo y siempre sustituiremos a nuestro sujeto con su pronombre. Vamos a revisar los ejemplos en cada uno de estos tiempos. Present B, she's American, coma, isn't she? Tenemos el verbo en afirmativo, lo cambiamos a negativo. Isn't she? She's an American. Is she? Lo tenemos en negativo, isn't. Ahora lo ponemos en positivo. Is she? Present simple con otros verbos. You study English. Tenemos el verbo study. Tenemos que usar el auxiliar do o does. En este caso es do para you. You study English. Afirmativo, lo ponemos en negativo. Don't you? You don't study English. Está en negativo, el auxiliar don't y el verbo study, entonces ponemos el auxiliar en positivo. Do you? Y así con todos. Past simple. Con was o were. You were at home. Weren't you? You weren't at home. Were you? Past continuous. Tom was watching TV. Cambiamos el verbo be que está en pasado. Was. Wasn't he? Tom wasn't watching TV. Was he? Present perfect. Recuerden que usamos have y has para terceras personas con el presente perfecto y el verbo en pasado participio. He has written 5 letters. Cambiamos el auxiliar has. Hasn't he? He hasn't written 5 letters. Has he? Past perfect. En el past perfect usamos had y el verbo en pasado participio. En este caso es tener, por eso tenemos dos veces had. Had. You had lunch, hadn't you? You hadn't had lunch, had you? Auxiliar will para futuro antes del verbo. He'll read this book. He will read, leerá. Cambiamos el auxiliar. He'll read this book. Won't he?
He won't read this book. Will he? Con los modals can, could, should, hacemos lo mismo. He can read this book. Tenemos el modal can antes del verbo read, cambiamos el modal. Can't he? He can't read this book. Can he? Okay, we have finished. See you the next class.